Vamos a empezar con un testimonio de qué ha sido y qué ha significado la neurociencia en su vida y qué cambios positivos ha traído para ella. Por eso le damos la bienvenida a Patricia Schmidt, quien está con nosotros y nos va a brindar un poco esta información. Bienvenida a Entre Noticias de Globovisión. Bueno, Génesis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi primera vez en Globovisión. Ya Génesis y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y bueno, aquí feliz de poder colaborar un poquito para que la gente conozca esta maravillosa ciencia o esta terapia que nos hace Vanessa, que nos hace a todas un poquito más felices. Exactamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y de qué trata esta terapia y quizás cuál ha sido ese cambio positivo que has podido ver en ti a través de la neurociencia. Ok, por lo menos en mi caso me ha cambiado, vamos a decir que me cambió la vida. Yo creo que como a muchos en el año 2020 fue un año de cambios, de retos. Y bueno, como dicen, siempre Dios pone angelitos en tu vida y nada pasa por casualidad, sino es causal. Conocí a Vanessa y ella, bueno, hace varias terapias, pero la que ella me aplica es el T-Neuroaccess. ¿De qué trata? Entonces ella te estimula por ondas electromagnéticas, te lleva a la relajación y después va a reprogramar tu mente. Y te va a crear, vamos a decirlo, mantras o afirmaciones, realmente es la palabra que ella utiliza, que depende de lo que tú estás buscando o lo que tú necesitas en ese momento. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos decir, el 2020 fue un proceso complicado. Tú no tienes ninguna patología, simplemente estabas pasando por una situación emocional, pero ¿cómo esta T-Neuraccess te pudo ayudar a superar esto a través de estas herramientas que bien nos comentas? ¿Es un protocolo? ¿Cómo se maneja este protocolo? Sí, claro, tiene un protocolo, ya después Vanessa se los explicará con palabras técnicas. Desde que tú llegas, bueno, ya tú te relajas, el lugar es espectacular, Vanessa, bueno, es un ángel, la vibra de ella es espectacular. Tú te relajas, tienes su espacio, te estimula con olores, Con con aromaterapia. aromaterapia, una parte holística, pero sobre todo ella lo trabaja como ciencia, que es lo que estábamos hablando. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cómo fue que ese cambio que viste a través de esa neurociencia? ¿Qué cambio positivo pudiste ver en ti luego de que comenzaste a manejar estos protocolos y a conocer un poquito más acerca de esto que quizás no todos lo manejan y piensan quizás que es algo holístico, pero estamos hablando de algo que se viene estudiando, que se ha manifestado incluso en lo que es la parte del marketing, en las partes de las ventas, incluso niños con algunas patologías, ¿okay? Que pueden mejorar incluso sus condiciones o de comprensión, niños con quizás problemas de conducta. Exactamente. ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, por lo menos, claro, nadie le gusta sentirse mal, No, todos claro. quisiéramos sentirnos bien, pero ella te ayuda muchísimo porque con estas terapias poco a poco vas cambiando, entonces empiezas a ver la vida de una forma más positiva. Y cuando sientes que a lo mejor están llegando a tu mente esos pensamientos negativos, recuerdas las afirmaciones de Vanessa, haces tus meditaciones y otra vez como que vuelves a nivelarte y a vibrar en alto, Que esa es esa frecuencia. de frecuencias positivas. Fíjate que estás hablando acerca del nivel más alto de la neurociencia y aquí vamos a hablar que se combinan no solamente la psicología para crear neurociencia cognitiva, que creo que es lo que me dices porque también hacen una psicoterapia, ¿verdad? Y una disciplina que al principio fue denominada totalmente por los psicólogos cognitivos. Hoy en día la neurociencia cognitiva también le proporciona a las personas una base científica, es decir, que no es simplemente la parte holística como bien lo comentábamos, sino que nos habla que los psicólogos, los psicopedagogos y todas las personas que tienen que ver con lo que es el manejo de la mente pueden formar parte de la neurociencia y elevar quizás todo ese proceso que puedes estar pasando, esa vibración a través de ondas electromagnéticas, que es lo que ella te aplica, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue Sí, lo que como aprendí? su misma palabra lo indica, neuroaccess, te da acceso a tus pensamientos. Entonces ella trabaja con las ondas electromagnéticas, te lleva al nivel de relajación máximo y ya cuando ya tú llegaste a este nivel, ella te empieza a reprogramar el cerebro y los pensamientos. ¿Piensas que de pronto te ha ayudado con el autoestima? Claro, bueno, yo creo que nos ayuda a todos, no solamente con el autoestima, sino con muchas cosas. También puede ser, por ejemplo, con el nivel de concentración, es mayor. Claro, porque después de que tú ya lo haces como un estilo de vida.
que ya empiezas a meditar, llevas los pensamientos y hasta las reacciones con mucha más calma. ¿Sientes que, por ejemplo, quizás ya tu conducta es distinta antes y después de la neurociencia? Sí, como yo siempre digo que mi vida es un antes y un después de Vanessa Morales. Exacto, de la neurociencia, que es lo más importante. Patricia, un mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, que en base a todo lo que ha sido tu experiencia con relación a la neurociencia, a la T de Neuraccess, ¿ok? Me gustaría que por favor invites a las personas cómo ha sido ese cambio maravilloso que ha habido en ti para que también puedan incurrir o que puedan investigar un poco más y conocer de la neurociencia. Bueno, de verdad que yo los invito a todos que sigan a Vanessa en sus redes sociales, con los ojos cerrados, 100% recomendada. Bueno, Génesis también puede dar fe de eso. Y bueno, de verdad que tienen que ir, pero con las ganas de cambiar. Porque no solamente puede ser que te lo hagan y el tratamiento sea fabuloso, pero si no está en ti cambiar, no te va a funcionar. Entonces parte como de encontrarte a ti como mismo. un 50-50, es encontrarte a ti mismo y ella te va a ayudar a encontrar ese camino. Hoy estamos conversando acerca de la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? ¿Cómo nos puede ayudar? Primero tenemos el gusto de tener algunos testimonios de cómo ha sido el antes y el después de todas y cada una de las personas que han tenido la oportunidad de manejar la neurociencia, bueno, ese antes y el después, ese cambio que les pudo permitir tener después de conocer este concepto. Bienvenido también a Anders Corujo, quien está con nosotros acá en Entre Noticias. Correcto. Qué gusto tenerte por acá. Y además también conocer un poco acerca de cómo las terapias de neurociencia o la T de Neuraccess, en este caso, te ha ayudado. Ese antes y después, ¿cómo era Anders antes de conocer la neurociencia? Antes que nada, Génesis, gracias por la invitación al programa. Yo con mucho gusto comparto la experiencia que tuve con Vanessa Morales, la cual fue muy positiva. Fíjate, yo normalmente soy una persona muy optimista de cara al futuro, etcétera, pero evidentemente todos los seres humanos pasamos por situaciones, por crisis que nos producen miedos, ansiedad, etcétera. Es muy propio del ser humano. Yo conocí precisamente a Vanessa por esta situación y de verdad pude modificar en ese momento y en muy corto tiempo esa percepción al futuro que yo tenía. Sabemos que el año 2020 fue un año que no fue fácil y digamos que después de esa experiencia, ¿okay? y de estas sesiones con Vanessa, pues simplemente volví a ser esta persona optimista que te comento y esta persona de acción, o sea, de llevar a cabo las cosas y los proyectos en el ámbito empresarial. Y evidentemente eso va como un efecto dominó sobre los otros ámbitos de tu vida, familiar, de todo tipo. Tiene repercusiones en todos tus ámbitos. Fíjate que tocas un punto importante. En el año 2020 muchas personas, por más optimistas que sean, Sí. incluyéndome, muchas veces nos vimos afectados en proceso de qué pasará, esa incertidumbre, estos proyectos. Es que se me iba a cerrar un negocio y resulta que ya no pasó. Sí. Y resulta que ya la situación no estaba tan fácil como antes, y esto muchas personas se pueden sentir identificadas. Esta fue tu crisis. ¿Cómo te ayudó a manejar la neurociencia este proceso de crisis que podrías estar viviendo, que nos tocó a todos, pero correcto. desde tu caso particular? Sí, bueno, ese miedo a la incertidumbre que comentas y otros temas personales que tenía en ese momento, definitivamente estas sesiones de T-Neuraccess fue una puerta que se abrió ante esa nube de incertidumbre y de verdad que me ayudó muchísimo. Incluso te puedo decir que tomé decisiones extraordinarias en plena pandemia, sin importarme las complicaciones ni las trabas que eso amerita. Ahora, sí me gustaría conversar un poco sobre la sesión como tal, ¿ok? Vanessa Morales hace el abordaje de las emociones, que es precisamente eso que estamos conversando. A través de la psicoterapia. A través de la psicoterapia, ella utiliza, tiene equipos, evidentemente, que utiliza para estas ondas, regular tus ondas cerebrales y, bueno, quitar todos esos bloqueos emocionales que uno mismo, porque así funciona el cerebro, suceden en ti. Entonces, de verdad que me parece algo muy interesante. No es magia, no es nada de ciencia, o sea, y está muy bien aplicada. A mí particularmente me funcionó y de verdad que los efectos fueron estupendos. ¿Cómo fue ese manejo a través de la Neuraccess, bien comentabas anteriormente, desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo te apoyó? ¿Cómo te ayudó? Bueno, un poco lo que estaba comentando, ¿sabes?
en el ámbito empresarial a veces te sientes como ese mismo tema de incertidumbre, qué pasará, qué sucederá, pero esto me ayudó a tomar decisiones, me ayudó a ejecutar proyectos y no quedarte en el y si, ¿sabes? ¿Y si qué hubiese pasado? Y si no se da, o si tengo este problema. Realmente es tomar un enfoque positivo y ejecutar los proyectos que tienes confiando en ti, ¿sabes? Como principio, confiando en tu capacidad y en que tus ideas son buenas y que puedes hacerlo. Parece mentira, pero es así como funciona esto. Es decir, sientes que al momento de nivelar todo lo que fueron tus ondas electromagnéticas a través de la T-neuraxis o de los tratamientos que se pueden manejar a través de la neurociencia, pues bueno, el cambio del enfoque de las cosas fue más claro para ti. Claro, y además que, aparte del tema de las ondas electromagnéticas, ondas cerebrales, hay un tema también de neurolingüística asociado, que es el tema de que ella, mediante esa programación neurolingüística, no te reprograma, pero te ayuda a que esas afirmaciones estén constantemente y luego ya en el subconsciente se te disparan, ¿sabes? O sea, puedes hacerlo. Claro, esto aplica a cualquier tipo de crisis que tengas, no solo empresarial, pero te ayuda en muchos aspectos, ¿sabes? Exacto, hay muchos procesos, pues no solamente en el ámbito empresarial, sino también incluso te puede ayudar en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, todo esto se puede ver reflejado Totalmente. aquí. Si por ejemplo tú le dieras una recomendación a las personas que nos están viendo desde tu experiencia, ese antes y ese después que tuviste, Ander, ¿qué les puedes decir a todos los que están conectados con nosotros el día de hoy? Claro, mira, yo recomiendo ampliamente las sesiones y todas las técnicas que aplica Vanessa. Lamentablemente tenemos una cultura que apunta a que tenemos que pasar una crisis para tomar este tipo de tratamientos, que al final es como el ejercicio físico, al final estás entrenando tu mente para que sea más eficiente y más productiva, etc. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente, tanto si están pasando por una crisis, como si quieren mejorar, ¿sabes? Todo tu intelecto, todos tus potenciales, etcétera. Porque a veces uno cree que está bien, o a veces las personas creemos que estamos excelentes y resulta que siempre hay algo que mejorar. La neurociencia. Esto es un tema que muchísimas veces hemos comentado de qué se trata. ¿Será que estamos hablando desde el punto de vista holístico? Pero no, es una ciencia y por eso tenemos a nuestra especialista, licenciada en pedagogía, además egresada de la Universidad de Anuak en Cancún, México, máster de hipnoterapia del Instituto Erickson de Madrid, España, psicoterapeuta del instituto. También tenemos especialización en neuropsicoterapia y afectiva, neurociencia afectiva del Instituto en Barcelona, España, NeuroNae. Pues ella es Vanessa Morales, la licenciada Vanessa Morales. Bienvenida a Entre Noticias de Globovisión. Fíjate que hemos estado conversando acerca de algunos pacientes y cómo ha cambiado, cómo ha influido en su vida ese antes y el después de la neurociencia. Vanessa, ¿qué es la neurociencia? Bienvenida. Sí, bueno, la neurociencia es una rama interdisciplinaria que reúne dentro del campo de investigaciones científicas a disciplinas como la biología, la química y otras ciencias, precisamente con un propósito que es abordar el sistema nervioso central desde diferentes puntos de vista a nivel científico con el fin de optimizar nuestras funciones neuronales, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte de la función de las facultades mentales. El cerebro es una estructura muy compleja y la neurociencia ha sido hasta el momento la disciplina que más ha podido profundizar sobre sus estructuras a nivel de lóbulos, sobre sus funciones a nivel corporal, sobre sus bases moleculares a través de todo lo que es la parte del comportamiento bioquímico del cerebro y por supuesto también el abordaje de las patologías que aparecen precisamente porque en algún momento de nuestras vidas pues puede ser por orden epigénicas, genética, pueden ser circunstanciales, pueden llevarnos a presentar alteraciones que podemos tratar también a través de la neurociencia. La neurociencia es un avance científico de última generación y por supuesto un tema que fascina muchísimo en tiempos como los que nos encontramos ahora. Claro, ¿cómo puede tener una influencia positiva o cómo puede ser la influencia, digámoslo de esta forma, de la neurociencia
en esta situación pandémica, ¿cuál es ese cambio que puede existir en las personas? Sí, bueno, la neurociencia, como te dije, al tener un abordaje muy amplio de todas nuestras facultades mentales, ayuda a disciplinar la mente a través de diversas circunstancias que pudieran estar atravesando pues, nuestra mente, porque aunque pensamos que es nuestra estructura emocional la que se está presentando en dificultades o en presión por el tema pandemia, realmente es nuestro cuerpo y nuestra mente que en conjunto trabajan, y el deterioro no solamente puede ser mental, sino hasta físico. La neurociencia se ha convertido en una fascinación porque así como la mente pudiera deteriorar el cuerpo y el cuerpo la mente, ciertamente la neurociencia es una herramienta que nos permite abordar la mente en pro de beneficiar nuestro cuerpo, en pro de optimizar las funciones de nuestro cerebro y en pro de tener una mejor calidad de vida. Fíjate que me gustaría también conocer, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir lo que es la neurología y la neurociencia. ¿Cuál es esa diferencia que puede existir? La neurología es una especialidad médica y como especialidad médica tiene un abordaje a través de procesos como la exploración de una patología, el diagnóstico de una patología y finalmente el tratamiento incluso con fármacos. La neurociencia como disciplina se aborda directamente desde la mente, empleando ciertamente todo nuestro sistema nervioso central, particularmente este órgano más complejo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque allí es donde nacen nuestros procesos cognitivos y estos procesos cognitivos se manifiestan en nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros establecemos una relación armónica entre nuestras ondas cerebrales y nuestro estilo de vida, obviamente nuestro comportamiento se ve mucho más adaptable, es lo que llamamos ahora la neuroplasticidad, es esa capacidad que tenemos como seres humanos de tener una inteligencia que nos permita adaptarnos a distintas circunstancias. ¿Inteligencia emocional diríamos en ese caso? Es correcto, ciertamente. Sí, la inteligencia emocional forma parte de las muchas estructuras que se desempeñan cuando optimizas las funciones neuronales. Me gustaría también conocer un poco, porque es que últimamente, en los últimos años, la neurociencia ha tomado mucho auge. Sí. Entonces, ¿a qué se debe este auge que tiene la neurociencia en este 2021, 2020, estos últimos 5 años? Qué pregunta tan importante, sí, porque la neurociencia ha pasado a ser, creo yo, y por eso le llamamos neurociencias aplicadas, una herramienta complemento para todos los aspectos de nuestra vida. Podemos utilizar la neurociencia para optimizar nuestras relaciones interpersonales, podemos utilizar la neurociencia para desarrollar dotes en una rama particular, por ejemplo, lo que hablaste de las neuroventas, que es lo que creo que más auge mundial está tomando ahora. Podemos utilizar las neurociencias aplicadas a nuestra familia. Podemos utilizar la neurociencia aplicada para modificar estructuras de pensamiento que teníamos amalgamados en el tiempo y que nos estaban trayendo de alguna otra forma limitaciones en nuestra acción. Y la neurociencia también puede ser aplicada de pronto para compañías. Para empresas. Totalmente. De hecho, sí, eso es uno de los abordajes que más estoy planificando para el año 2021. Espero después del mes de abril poder comenzar con algunas corporaciones con las que ya hemos establecido conversaciones, precisamente porque queremos despertar la motivación de cada uno de los trabajadores de esas empresas que a distancia necesitan volver a sus estructuras, necesitan regresar a su rutina laboral. Obviamente los empresarios necesitan seguir manteniendo su personal motivado pese a las circunstancias y creo que la neurociencia es una gran herramienta para lograrlo. Se ha escuchado también no solo las neuroventas, neuromarketing, también la neurogastronomía. ¿Cómo se puede manejar la neurociencia dentro de la gastronomía? Bueno, recuérdate que la gastronomía obviamente es un gran estímulo para uno de nuestros sentidos, sí, que es el gusto. Y obviamente el gusto, al igual que el oído, el olfato y el tacto, pues son nociones propioceptivas que pertenecen a funciones neuronales, funciones fisiológicas del cuerpo y que están comandadas por el cerebro. Por eso es importante saber que el cerebro no es solamente una estructura que se encuentra dentro del cráneo y que simplemente nos mantiene despiertos y que maneja nuestro sistema perceptivo. Es que el cerebro tiene muchísimas funciones que mejorarían altamente nuestra calidad de vida, siempre que estemos conscientes de
nuestras facultades mentales. Dentro de mis terapias T-Neuraccess, yo tengo una afirmación, lo que yo le llamo a mis pacientes afirmación, porque trabajo parte de la programación neurolingüística, es sustituir una creencia que tengo por una nueva a través de las afirmaciones constantes, hasta que el cerebro lo tome como una realidad en un lapso predispuesto para esto, o sea, predeterminado. Esta afirmación dice que me hago consciente de mis facultades mentales en este nivel mental y en cualquier otro nivel. Entonces, cuando el paciente comienza a hacerse consciente de todo su potencial evocado que yace en el cerebro y que puede ser puesto de manifiesto a través de la conducta, el paciente comienza a sentir cambios en su vida. Y una de las nociones propioceptivas que se sienten es cuando el paciente siente que tiene más motivación, que tiene potencial y que tiene capacidad para lograr lo que quiere. Cuando tú sientes ya que tienes la capacidad de lograr lo que quieres, de allí a tener el mundo en tus manos es un paso. Entonces ahí entramos en el punto de la neurociencia afectiva. Exactamente, ¿Qué es es correcto. esto? ¿Qué significa? La gestión de tus emociones a través de la neurociencia, es decir, te hago consciente de tus emociones, cuáles son aquellas emociones que te descuentan, te restan, te limitan, porque están con mucho más frecuencia que aquellas que pueden sumar y motivarte o impulsarte a accionar. El miedo, por ejemplo, es una de las emociones que nos paraliza, que nos detiene y nos impide a veces asumir retos, cambios. Sin embargo, cuando soltamos el miedo y tomamos la seguridad, lo sustituimos por la seguridad, comenzamos a lograr aquello que pensábamos que era imposible para nosotros. Creo que nos podríamos quedar hasta cortos en este programa para seguir hablando de todas las ramificaciones de la neurociencia y cómo nos podría apoyar en nuestro día a día, no solamente en nuestra inteligencia emocional, sino incluso en nuestras empresas, en nuestro día a día y con patologías. Anteriormente quedamos con una pregunta al aire, el miedo, ¿cómo enfrentar y afrontar el miedo junto a la neurociencia? Y en este caso, nuestra especialista, la licenciada Vanessa Morales. Vanessa, quedamos con este interrogante. Soltar los miedos es lo más difícil. Todos tenemos miedos, aunque usted diga lo contrario. Sí. ¿Cómo se puede hacer a través de la neurociencia para soltar esas limitaciones mentales o quizás aprendidas por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra sociedad para poder dar ese paso que tanto queremos? Sí, bueno, lo más importante primero es conocer cuáles son las emociones que nos cuentan, que nos suman. Y una vez que las tenemos identificadas, trabajarlas a través de la familiarización y la conceptualización de estas emociones. ¿Por qué? ¿Qué hace la emoción en nuestro cuerpo? Recuerden bien que las emociones detonan ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo que producen reacciones. El quedarte paralizado o no moverte, no hablar, tener una respuesta atónita a un evento que te dé mucho miedo, no solamente es una respuesta emocional, es que hay un proceso químico que responde a una serie de neurotransmisores y de sustancias que entran en contacto con el cerebro. Y por supuesto genera una respuesta orgánica. Cuando nosotros identificamos que las respuestas positivas, es decir, las emociones positivas, generan en nosotros aquel desenvolvimiento, desempeño y la soltura, vamos a utilizar ese lenguaje coloquial, la soltura para desenvolverme, teniendo la seguridad plena de que voy a lograr algo, obviamente el cuerpo, así como segrega ciertas sustancias que nos van a paralizar, en lugar de, en el caso de la seguridad y la tranquilidad, en lugar de segregar estas sustancias que puedan detenerme o paralizarme, muy por el contrario, voy a colocar en funcionamiento la creatividad. La creatividad depende de un neurotransmisor específico que acciona nuestra capacidad de crear en determinados momentos. El ser conversador, el desplazarme tranquilamente, el sentirme seguro y armonioso. Eso a su vez va a hacer que nuestras ondas cerebrales se mantengan en una fluctuación constante y equilibradas. Fíjate que estamos hablando acerca de lo que son los miedos. Sí. Y yo me voy a atrever a interrumpirte en este momento porque tenemos algunas dudas de nuestra audiencia a través de @entrenoticias. Recuerden que me pueden seguir @Vanessa Terapeuta Oficial en sus redes sociales para más adelante alguna duda, y a través de nuestro canal de YouTube va a quedar plasmada todo lo que es esta entrevista para sus dudas y recordar. Fíjate que estamos hablando del miedo y por acá tenemos un mensajito, ¿ok? Que nos dice: buenos días, el miedo escénico se puede tratar
con la neurociencia. Perfectamente, sí, ciertamente. A través de la sustitución de ese acontecimiento que quedó registrado en el subconsciente y a través de la sustitución de una nueva información que te permita desinhibir aquel neurotransmisor que hace acción en el momento en que tienes contacto con esta emoción, automáticamente se puede desbloquear a la persona. ¿Qué es lo que hace la neurociencia afectiva y en este caso la neurociencia aplicada con ondas electromagnéticas, que es lo que hago yo? Desbloquear precisamente todos aquellos neurotransmisores inhibidores y muy por el contrario pongo de manifiesto otros que me ayuden a accionar. Por ejemplo, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, que son hormonas importantes para nosotros poder tener la libertad de comportamiento, de sentirme bien, de bienestar, seguridad, tranquilidad, que es lo que necesitamos para desenvolvernos. ¿Desde qué edad podemos comenzar a manejar la neurociencia? Desde los 7 años. Los niños pueden Sí, hacerlo. es correcto. De hecho, yo trabajo en consulta el déficit de atención. En este momento de pandemia, sobre todo los niños en casa con estas clases online, sí, es más difícil, ¿no? Sí, sí. Existen muchos casos de bloqueos emocionales. Hay bloqueos emocionales. Las emociones, lo que estábamos hablando, producen una química que limita al niño a la atención y la concentración. Como el impacto se genera en la atención y la concentración, obviamente la repercusión se va a ver en sus notas, en sus calificaciones escolares. Sí. En su desenvolvimiento, pues vamos a decirlo así. Fíjate que son muchas las preguntas que tenemos, las tengo ya por acá, ya vamos a tratar de responderlas. Sin embargo, ¿la neurociencia es algo que solo debe ser enteramente para los psicólogos? No, la neurociencia es un ámbito muy amplio. Como bien te lo dije al principio, Génesis, es una combinación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque existen muchas ciencias que se combinaron entre sí para poder tener toda la amplia gama que se pueda en cuanto a la aplicación en ámbitos diferentes. Cuando se habla de neurociencias aplicadas es porque es neurociencia aplicada a la educación, neurociencia aplicada a la parte computacional, neurociencia aplicada a las ventas, neurociencia aplicada a la familia, neurociencia aplicada a las parejas. Es decir, tienes todos los campos que tú desees para poder aplicar la neurociencia. ¿Por qué? Porque ella tiene sus canales y cada uno atribuidos al segmento que quieres trabajar para que puedas optimizar eso que quieres trabajar, valga la redundancia. Las patologías, Vanessa, ¿cómo se maneja, licenciada, lo que son las partes de las patologías? Fíjate que vamos a aclarar esto, sin embargo voy a tomar algunas de las interrogantes de nuestra audiencia a través de @EntreNoticiasGB. Mi hijo, diagnosticado con Asperger, recibe sesiones de neurofeedback y además ha mejorado muchísimo con sus estados de ánimo, aprendizaje y autoestima. Por acá tenemos también otra, la neurociencia ayuda a mejorar la salud física. Es correcto. Por acá tenemos otra con relación a las patologías. Estoy escuchando, buenos días a todos, escuchando interesante programa, sobre todo mi prima está comiendo y de repente se queda paralizada y se desmaya o de repente empieza a sangrar los ojos y la nariz, ¿ok? Esto se le han realizado algunos estudios, pero no conducen a nada que puede estar sucediendo. ¿Y qué se haría en este caso? Además de, ¿hay algún centro en Valencia o en Carabobo para la neurociencia? Estas terapias, ya lo habíamos comentado, que están dirigidas desde los 7 años, se puede comenzar a aplicar la neurociencia y las terapias de NeurAccess. Es correcto. Okay, en este tipo de patologías como niños con síndrome de Down, niños con Asperger, decías que trabajabas con niños con déficit de atención. ¿Cómo puede mejorar la NeurAccess? Sí, te explico. Las patologías pueden producir alteraciones a nivel emocional. Obviamente hay una alteración bioquímica, es la primera condición. Hay una alteración en la composición bioquímica, en el manejo bioquímico de ciertos neurotransmisores, algunas proteínas que alteran la cadena de aminoácidos. Sin embargo, existen otras patologías que comprometen solo la parte emocional y la neurociencia es efectiva para la parte emocional. Cuando hablamos de patologías, siempre tiene que ir de la mano con la neurología, porque las patologías en la mayoría de los casos se tiene que también abordar con fármacos. Cuando ya hablamos de fármacos, entonces tendremos que acudir al especialista, al médico especialista, que es lo que conocemos como el neurólogo, y el neurólogo mandará al paciente a practicarse todos los exámenes pertinentes para poder hacer descartes de cuáles son los cuadros que van implícitos dentro de la patología y finalmente saber el origen de la misma. Una vez que se tiene el cuadro específico, se aplican los fármacos. Cuando se trata de patologías
es importante ir de la mano con el neurólogo, porque el neurólogo es el que está en capacidad de tratar en profundidad la alteración química que produce la misma. La neurociencia va a ser un complemento importantísimo para la rehabilitación en la parte emocional de lo que puede producir la alteración patológica del paciente. Fíjate que también me gustaría conocer, ya que estamos hablando y adentrándonos en el mundo de lo que es las patologías, como algunas zonas cerebrales, cómo gestionan la personalidad. Hay personas que tienen cambios de conducta radicales. Esto Sí, también, sí, ¿cómo sí. se podría manejar a través del protocolo que tú realizas con la neurociencia? Eso tiene que ver con los patrones neuronales de cada lóbulo. Por ejemplo, el lóbulo frontal, se llama frontal porque es justamente el que está detrás de nuestra frente y abarca toda esta parte de la zona de nuestro cráneo. El lóbulo frontal es el que gestiona todo lo que tiene que ver con la personalidad, estados de humor, algunas funciones como la escritura y la lectura. Hay otros aspectos importantes que profundizar. Pasa que tampoco queremos dar una clase neurofisiológica, pero sí es importante que los pacientes sepan que los lóbulos en nuestro cerebro, como estructura del cerebro, tienen cada uno funciones importantes y todas esas funciones van de la mano con el hacerte consciente de cuáles son las capacidades evocadas que tienes dentro de tu cuerpo. Cuando te haces consciente de que tienes un potencial tan grande como es el cerebro, una maquinaria infinita, imagínate que la neurociencia nos ha hecho consciente de que tan solo podemos usar el 10% de nuestro cerebro. Imagínate todo lo que se ha logrado usando ese porcentaje. ¿Qué tal si lograríamos aumentarlo y lograr aún crecer en porcentaje de uso de nuestro cerebro? Es un potencial muy, muy importante del cual nos tenemos que hacer conscientes. Una vez que nos hacemos propioceptivos de esas facultades potenciales que tenemos dentro de nosotros mismos, entonces allí reconocemos que todo lo que hacemos en nuestra vida es una manifestación radiante de lo que está funcionando dentro de nosotros como estructura llamada cerebro.